Vamos a tomar un versículo muy conocido de la Biblia en Segunda de Corintios, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17. Nos lo sabemos de memoria. Amén. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí Todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abordar un tema de doctrina fundamental. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. si alguno está en Cristo, aquí, hermanos, la mayoría, por no decir que todos, estamos en Cristo. Amén. ¿Cierto? Y dice que si alguno está en Cristo, Nueva criatura nueva es. criatura es. Cuando se habla de criatura, se habla de creación. Amén. De creación. Nosotros somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Y Dios a nosotros nos hizo bien. Nos hizo santos. Porque cuando el Señor permite que una persona venga a este mundo, viene sin malicia, sin ninguna clase de pecado, no sabe de envidia, no sabe de rencor, no sabe de cosas malas. Un niño cuando nace no sabe nada de eso. Amén. Por eso es que la Biblia dice que para entrar al cielo nos toca volver a ser como niños. Amén. 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 Porque un niño no sabe de rencores. Un niño no sabe de envidias. Un niño no sabe de maldiciones, ni de malicia, ni de nada de esas cosas. Dios nos hizo santos. Amén. Pero el pecado nos desvió del camino. El pecado nos llevó a un estado de degeneración. Cuando hablamos de degeneración, quiere decir una situación que hace daño, que afecta. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando un órgano del cuerpo se degenera, se requiere la regeneración. Yo, para hacer una pequeña introducción, les cuento un poquito de mi testimonio, que el Señor me sanó, me devolvió a la vida después de que el COVID casi me mata. Me llevó a una UCI, y eso es un virus que ataca la parte respiratoria en las personas, y entonces los pulmones se le van degenerando y por último se vuelven, ¿cómo se dice? Dejan de ser elásticos, dejan de hacer la función que tienen que hacer, y la persona termina muriéndose asfixiado porque no hay manera de que funcione el oxígeno. Entonces, para que la persona se recupere, se necesita que sus pulmones se regeneren. Amén. 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 Entonces, Dios hizo un milagro en mí, porque yo respiraba con los aparatos que me ponían, pero sin los aparatos no podía respirar. Pero Dios me regeneró los pulmones. Amén. Por eso estoy aquí esta noche predicando. Un acto de regeneración. El pecado en el hombre hace eso, lo deteriora, lo degenera, lo vuelve un ser alejado de Dios, lo vuelve un esclavo del diablo y del pecado, lo vuelve una persona antisocial, despreciable. Pero
Cuando Dios a través del Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, entonces es el poder del Espíritu Santo que nos regenera. Amén. Amén, amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso, hermano, vea, guardémonos en el camino del Señor. Amén. Un consejo gratis para todos: permanezcamos en las manos del Señor. Amén. No deje que el diablo degenere su alma. No le permita al diablo que le deteriore su alma. Permanezca en las manos del Señor. Amén, amén. Porque el mundo degenera. Gracias a Dios que el Señor en su infinita misericordia nos encontró. ¿Cierto? Amén. Una persona sin Dios no sabe cómo arreglar la situación para estar bien. Cualquier cosa que le ofrezcan, que le dé paz o que le dé tranquilidad o que le dé felicidad, la toma, y no importa el precio. La persona que no quiere vivir la realidad de la vida, entonces se va a las drogas. Porque una persona bajo los efectos de la droga pues no vive la realidad de la vida. O se va al licor y solo está bien si está borracho. Pero eso degenera porque no le trae la paz completa. Cuando le pasan los efectos del licor, viene la amargura. Cuando no tiene al alcance las drogas, entonces viene el desespero y la amargura. Porque las cosas del mundo degeneran al hombre. Gracias al Señor que Él nos encontró en ese camino que íbamos perdidos y nos rescató de una vana manera de vivir y nos regeneró nuestra alma y nos hizo nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ojalá, hermanos, esto sea una realidad en todos nosotros. Amén. Las cosas viejas pasaron. Ojalá no tengamos cosas viejas todavía en nosotros. Ojalá hayamos dejado todo eso que es del pecado, que es del mundo, que es de la carne. Ojalá las amarguras, las envidias, los odios. Ojalá la malicia y tantas cosas que no nos convienen ya no estén en nosotros porque son del viejo hombre. Amén. Y el viejo hombre tiene que haber sido crucificado juntamente con Cristo. Amén. El viejo hombre tiene que haber sido sepultado en las aguas del bautismo. Amén. El viejo hombre tiene que haberse muerto en el mismo acto del arrepentimiento. Y en este momento debe de haber nuevas criaturas en la iglesia. Amén. Que alaben y glorifiquen a Dios con toda pureza. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la regeneración significa un nuevo nacimiento. Nueva criatura, un nuevo nacimiento. La regeneración es algo más que una reformación de la naturaleza vieja. No es solo que estaba deteriorada y se reformó. El hombre regenerado recibe una naturaleza nueva y recibe una naturaleza santa, que esa naturaleza nueva y santa tiene poder sobre la naturaleza vieja y pecaminosa. Amén, amén. Tiene poder. Porque en eso consiste el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio consiste en que Dios toma al hombre
Lo regenera, porque la obra de regeneración comienza desde el mismo momento en que la persona le interesa oír la voz de Dios. Amén. Amén. Ahí comienza la regeneración. Y Dios, que sabe que la persona quiere cambiar de vida, lo regenera. Y cuando Dios regenera a la persona, lo va llenando de su espíritu. Y cuando lo llena de su espíritu, le da la capacidad de enfrentar el pecado. Entonces, una persona que está en Cristo es una persona que es capaz de vivir santamente, aunque esté en medio de mucho pecado. Amén. Es capaz. No por sus capacidades humanas, no por su inteligencia personal. Es capaz porque hay un poder divino extraordinario que lo ha invadido, que lo ha llenado y lo hace capaz. Amén. En eso consiste el Evangelio. A uno a veces le dicen, vea, yo conocí un evangélico, que eso por allá donde no lo veía el pastor, tomaba tragos, se emborrachaba, fumaba, maldecía. La gente le decía a uno eso, y entonces uno tiene que decir, pues ese no era. ¿O qué, hermano? No, ese no era. Porque una persona en la que está verdaderamente el Evangelio le da la capacidad de rechazar el pecado. Amén. Lo capacita para eso. Si la persona sigue en lo mismo, pues ese no era. Porque hay personas que creen que el Evangelio es una religión. Y entonces entran al Evangelio porque quieren cambiar de religión. Pero como el Evangelio no es una religión, el Evangelio es un poder extraordinario. Amén. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación Amén. a todo aquel que cree. Amén. Entonces, aquí no venimos a cambiar de religión. Aquí venimos a cambiar de vida. Amén. Porque el Evangelio cambia la vida. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento incluye por lo menos dos elementos fundamentales. El primero, que esa regeneración, ese nuevo nacimiento, produce, digamos así, una destrucción del poder de la naturaleza vieja. Eso es lo primero. Destruye la naturaleza vieja. Eso fue lo que leímos, ¿cierto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero además de esto, lo dota, digamos así, o le da la recepción de una nueva naturaleza, que realmente no es una naturaleza terrenal, sino que es una naturaleza divina. Amén. Esas son las dos cosas. Le destruye la vieja naturaleza y lo dota o le da la recepción de una nueva naturaleza que es divina. Amén. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójese del viejo hombre y vístase del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es el que está creado según Dios. Amén. Esa es la nueva criatura que leímos allá en 2 de Corintios. Esa nueva criatura, alguien que está creado según Dios. Acuérdense que el Evangelio según San Juan nos enseña que hay hijos por voluntad humana y hay hijos por voluntad de Dios. Amén. Las criaturas por voluntad humana son la naturaleza humana. Pero las criaturas por voluntad de Dios son las criaturas según Dios. Eso dice San Juan capítulo 1, verso 11 en adelante y 12 por ahí. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios.
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Esa es la nueva criatura, la que es creada según Dios. Esa criatura que es creada según Dios es una criatura que no puede pecar. O si peca, inmediatamente busca el arrepentimiento. Amén. Amén. Espero que me reciban la palabra. Amén. No es que no peca, pero cuando peca se siente tan mal que inmediatamente dobla sus rodillas y habla con Dios. Amén. No se queda tranquilo, porque en él hay una nueva creación que no le permite convivir con el pecado. Y Amén. entonces el Señor dijo: al que se arrepiente y se bautiza, le presenta la Biblia. Permítanme, los ilustro un poco. Y les dice: esto les escribo para que no pequen. Lo que hay en la Biblia es para que no pequemos. Amén. Pero como él sabía que de todos modos íbamos a fallar, entonces el versículo no termina ahí. Entonces luego dice: pero si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos. abogado tenemos. Entonces, una nueva criatura es una persona, hombre o mujer, que le ha entregado su vida a Cristo y que nunca se siente bien con el pecado. Nunca. Cada que falla en algo, él busca la manera de arreglar rapidito con Dios. Ustedes no les llama la atención, les voy a mencionar cositas. Por ejemplo, David. La Biblia dice que David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cierto? Y noten ustedes que Abraham fue el amigo de Dios, pero la Biblia no dice que Jesús, hijo de Abraham, pero sí dice que hijo de David. Y que un hombre conforme al corazón de Dios, pero David con todo y eso pecó. Pecó. Pero cuando David pecó, como era una nueva criatura, entonces David no se conformó con eso. No se amañó con eso. No mantuvo eso guardado allí, creyendo que era el más experto en esconder los pecados, y aunque quiso hacerlo, Dios le sacó a luz todo eso. Y él no se rebeló contra Dios por lo que le había pasado, sino que usted lee el Salmo 51 y lo encuentra postrado ante la presencia de Dios, diciendo: devuélvame el gozo de la salvación. Amén, amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una persona que no comulga, que no se amaña con el pecado. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la regeneración. Una nueva criatura. Porque vean, hermanos, la vida cristiana no consta de emociones. La alabanza para el Señor es una ofrenda gloriosa. Pero usted no se va a ir al cielo porque canta bonito. Amén. O porque toca bien los instrumentos. La predicación es muy importante en la iglesia, pero yo no me voy al cielo por ser predicador. Hay muchas cosas que hacemos que hacen parte del culto, pero eso no es lo que nos hace salvos. Aquí en la iglesia se necesitan nuevas criaturas. Amén. Que el Señor haya hecho una obra verdaderamente en nosotros. Que el viejo hombre se haya quedado no solamente crucificado, sino sepultado. Y que el Señor permita que estemos revestidos del nuevo hombre. Amén, amén. Eso es lo que dice Efesios 4:24. Revístasen del nuevo, creados según Dios. Amén. El nuevo hombre, ese no le gusta la rumba en las discotecas.
El nuevo hombre, la nueva criatura, no le gustan los vicios. El nuevo hombre no es malicioso, ni enamora a la mujer del vecino, ni roba, ni saca fiado y no paga. No, el nuevo hombre es correcto, porque es temeroso de Dios. Alabanzas al Señor. Esa es la palabra, hermanos. Dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo. Otra vez habla del nuevo hombre. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un proceso. Se va renovando. Usted no es el mismo cristiano que era cuando llegó a la iglesia. ¿O sí? No. Usted no es el mismo. Nosotros cuando empezamos la vida cristiana sentíamos temor a Dios y queríamos hacer las cosas bien, pero cometíamos muchos errores. Muchos. Y todavía los cometemos. Lo que pasa es que ahora cometemos menos. Porque la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora. ¿Sí o no, hermanos? Que va de aumento en aumento. Aquí Pablo a los Colosenses les habla de eso y dice: revistas del nuevo hombre, el cual, conforme al que lo creó. ¿Quién fue el que lo creó? Jesucristo. Se va renovando. Eso es una dinámica, porque la santidad es progresiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia habla de perfeccionar la santidad. O sea que la santidad es progresiva. Conforme al que lo creó, se va renovando hasta que llegue al conocimiento pleno. Eso es un proceso. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es esa situación que no se nos separa jamás. Uno se va a la tumba con la concupiscencia. Pero aquí dice la palabra del Señor que a pesar de eso, Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan glorioso, tan especial, que Él nos participa de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? El Espíritu Santo. Amén. Es la naturaleza divina. Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque la persona que se arrepiente, eso hace: huye de la corrupción que hay en el mundo, se separa de la corrupción que hay en el mundo, aunque la concupiscencia continúa con la persona. Acuérdense que dice Santiago que nadie puede decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dice que el hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, aunque huimos de la corrupción que hay en el mundo, sin embargo, la concupiscencia está en el hombre. Por eso la batalla permanente. Uno quisiera que uno se pudiera arrepentir, se pudiera bautizar, y después de que salieran las aguas del bautismo, la concupiscencia casi apartara y fuera como un cuerpito glorioso, como un angelito, ¿cierto? Uno quisiera que ya, pero no. Usted puede orar, puede ayunar, puede ser el mejor cristiano, puede ser la persona más metida en Dios, pero usted es un ser humano que la concupiscencia aquí permanece. Por eso es que la Biblia dice que el bautismo no quita algunas cosas, ¿no? Dice la palabra.
Entonces la nueva naturaleza trae un cambio de deseos, la nueva naturaleza trae un cambio de actitudes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted hermano y hermana que lleva ya tiempo en el Evangelio, que se arrepintió y se bautizó, yo le pregunto, ¿sus deseos son iguales que antes de arrepentirse? ¿Sus actitudes son iguales? No. Cambiaron. Los deseos son diferentes. Amén, amén. ¿Usted qué deseaba un viernes por la tarde? No me diga. ¿Usted qué deseaba en el mes de junio en Tuluá? Ahorita le cerraron todo, no cerraron. ¿Usted qué deseaba cuando no tenía de Dios, cuando era por ahí noviembre? ¿Qué deseaba? ¿Cuáles eran los deseos? Pero mire que una persona que es nueva criatura, los deseos le cambian. Amén. Amén. El deseo de una nueva criatura es: ¿a qué hora es el culto? ¿Verdad que hoy hay ayuno? Amén. ¿Cuál es el deseo de una nueva criatura? Es distinto. Hay un hermano enfermo, lo voy a visitar, voy a hablar por él. Hay un vecino que me hace la guerra, yo en vez de pelear con él, oro por él. Amén. ¿Le cambia o no le cambia la mente? Amén. ¿Le cambia o no le cambia el corazón? Amén, amén. ¿Le cambian las actitudes, sí o no? Amén. Entonces, eso es lo que hace, o eso es el resultado de la regeneración en la vida del ser humano. Efesios capítulo 4 habla de eso por ahí, a partir del verso 23 en adelante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el verso 23. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ya lo leímos, en la justicia y santidad de la verdad, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Oiga, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén, amén. Ahí está la enseñanza. Además, esa nueva naturaleza nos da el poder de vivir una vida nueva y santa. Amén. Dice la Biblia en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo de Dios. el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos y todo lo demás. Gloria al Señor. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es de una nueva criatura, que no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. El nuevo nacimiento, hermanos, ya lo mencioné antes, no elimina la naturaleza pecaminosa, no la elimina. El cristiano tiene dos naturalezas, una divina y otra, digámosle, carnal o humana. Dice la Biblia, Gálatas 5:16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. O sea que la carne, la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal, y el Espíritu, digamos que son
las dos naturalezas, pero el Espíritu con su obra regeneradora nos transforma, nos cambia. Amén. Y esas son las dos naturalezas, la naturaleza del Espíritu y la naturaleza de la carne. Si andamos conforme a los deseos de la carne o dependemos del poder de la carne, pues no podemos vivir una vida santa, no podemos vivir una vida victoriosa. Romanos 7, el apóstol explica esto, que es una cuestión bien profunda, pero que aquí la miramos un poco superficial. 7:21 en adelante dice: así que queriendo yo, dice Pablo, hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ponga así, Pablo, un hombre como Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero dice el apóstol: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, aleluya, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Tremendo eso. Una batalla tremenda. Amén, amén. ¿Cuántos se identifican con esto que estamos hablando aquí? Una batalla tremenda. Uno quisiera ser bien santito. O dígame si no. Sí, amén. Nosotros queremos ser más santicos de lo que somos. Pero hay otra ley que se revela contra la ley de nuestros miembros y que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. O usted no hace cosas que no quiere hacer. Amén. Sí, uno hace cosas que no quiere hacer, pero las hace. Porque hay dos naturalezas. Y de eso es que se trata, hermanos, la vida cristiana, que vivimos en una guerra permanente. Suena esto feo, pero es una verdad. La vida cristiana es una batalla de 24/7, sin tregua. Nosotros permanecemos en el camino del Señor porque hay un Dios poderoso que nos guarda. Pero hay un hostigamiento y un ataque del enemigo en contra de nosotros a cada segundo de nuestra vida. El que se descuida y despabila un poquito, el diablo se lo lleva. Amén, amén. Porque esto es una lucha permanente. Lo que pasa es que cuando uno aprende a caminar con Dios, entonces uno aprende que esta pelea, esta batalla, no la peleamos nosotros. Esta batalla la pelea el Señor por nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor, pero confíen que yo he vencido al mundo. Amén. Los demonios existen, pero dice Pablo a los colosenses, dice que el Señor llevó en la cruz del Calvario a todas las potestades, los principados, los demonios, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El diablo celebró fiesta cuando Cristo murió y se lo llevaron a la tumba y lo metieron al sepulcro. El diablo armó la fiesta, pero la fiesta se le acabó a los 3 días, porque a los 3 días Cristo resucitó de entre los muertos y no se ha vuelto a morir. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una batalla permanente, pero es una batalla que la tenemos asegurada, porque no la peleamos nosotros. Amén, La amén. pelea el Señor. Si usted se pone a pelear solo la batalla, usted pierde. Usted no llega a ninguna parte. Por eso es que la Biblia dice, ya lo leímos de Romanos 1:16. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. En otra versión dice, el Evangelio es potencia. ¿Me hago entender, hermano? El Evangelio es potencia. Por eso cuando usted le digan en la calle, o una persona que le esté hablando del Evangelio, le diga, es que yo no soy capaz de llevar el Evangelio, déle la razón, no, que el Evangelio es una potencia. Dígale, no, usted tiene razón.
¿Quién lleva una potencia? Nadie. Y el Evangelio es potencia. Entonces usted pone a llevar el Evangelio y usted termina afuera porque usted quiere ser capaz de llevar el Evangelio. Pero si usted deja que el Evangelio lo lleve, fácil. Amén. Coja usted un avión de esos de 200 pasajeros, échelo al hombro para que lo lleve para Estados Unidos. Usted nunca lo lleva, nunca. Pero súbase usted en un avión de esos. Y eso en pocas horas lo tiene en Estados Unidos. Porque es una potencia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una potencia que usted no tiene que llevarlo. Usted lo que tiene es que subirse, meterse al Evangelio. Y cuando usted se mete al Evangelio, Señor, le entrego mi vida, le entrego mi alma, yo soy suyo, si vivo soy por usted, si no también, aquí está mi vida, yo quiero lavar mis pecados con el bautismo, me bautizo en el nombre de Jesucristo. Se mete en el tren del Evangelio. Entonces la pelea no la lleva usted. Por allá salió el diablo, por allá salieron los demonios, por allá vienen los otros y por acá los otros, y la adversidad y las tinieblas lo atacan por arriba y lo atacan por abajo y por todos lados. Pero usted va tranquilo en el tren del Evangelio porque hay alguien que pelea por usted. Aleluya. Eso es el Evangelio. Es poder de Dios para salvación y regenera la vida del hombre. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Si se anda conforme al Espíritu, entonces se puede disfrutar una vida de victoria sobre el pecado. Eso dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, aleluya, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que produce la regeneración y el cambio en la vida del ser humano. Nadie puede ser salvo sin la obra de la regeneración. Amén. No es posible. Hay que ser regenerados. Con R, regenerados. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La regeneración, hermanos, tiene su origen en la gracia de Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dice Tito capítulo 3 verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque es un regalo de Dios. No es por meritocracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, oiga, de la regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Él de su voluntad, dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y bueno, mucho que decir con respecto a esto de la regeneración, pero en esta noche voy a dejar hasta aquí. Y quiero, hermanos, que entendamos en esta hora que lo que Dios ha hecho en la vida nuestra al llamarnos, al revelarnos su palabra,
al intervenir nuestro corazón y nuestra mente. Porque, hermano, Dios intervino en nuestro corazón y nuestra mente. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Esto es una obra poderosísima. Gloria al Señor. Gloria a Que no Dios. te lo habían podido hacer en ninguna parte, ningún profesional, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún mentalista. Nadie te había podido hacer eso. Pero llegó el Señor y te cambió la mente y el corazón. A mí me la cambió. Yo ya no pienso como pensaba, ya no creo como creía. Ahora soy distinto, soy diferente, porque Dios me hizo una nueva criatura. Amén. Estemos de pie, por favor. Qué bueno, hermanos, poderle decir al Señor que si es necesario, nos haga de nuevo. Amén, amén. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Si hay cosas que hay que cambiar, si hay cosas que hay que regenerar, que el Señor intervenga en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor intervenga en nuestras vidas. Necesitamos la intervención divina. En el nombre del Señor. Levante las manos, invoque al Señor.